Bueno, yo creo que voy a presentar el que está el doctor Rodolfo Rotling, que es una autoridad en materia de farmacología, fue profesor titular en la Universidad de Buenos Aires de farmacología, en la Facultad de Medicina, y fue también profesor plenario, o sea, no solamente fue titular, sino plenario, y participó durante mucho tiempo en las investigaciones y sigue participando en esto. Es miembro de la Sociedad Científica Argentina y bueno, vamos a conversar con él un poquito sobre el tema. Bienvenido, Rodolfo, y yo también voy a presentar a Florencia Villar, que es enfermera e integradora social. Y nos parecía importante que pudiéramos conversar con los dos desde sus ámbitos profesionales, porque el primer contacto que tiene una persona que está sintiéndose mal es o con su farmacéutico o con la salita del barrio. Bueno, a ver, ¿qué está pasando en esos ámbitos? Rodolfo. Bueno, en primer lugar, buenas tardes y gracias por invitarme a esta mesa. Bienvenido. La idea es entonces que conversemos un poquito qué consejos le daríamos al paciente, porque veníamos conversando contigo hace un rato antes del aire que las personas pueden ser clientes o pacientes en caso de cuando se acercan a una farmacia, ¿no? ¿Cuál es tu visión respecto del cliente o del paciente? Bueno, nosotros tenemos una formación en el ámbito de la ciencia farmacológica y en el ámbito de la educación universitaria de nuestra materia farmacología, que indudablemente, no existe la posibilidad de debatir esa alternativa en términos nuestros. Para nosotros siempre es un paciente. Eso en principio. Y después, para comenzar a hablar sobre medicamentos, yo creo que hay determinados conceptos que son interesantes inicialmente comentar. Es que en principio no hay ningún medicamento que pueda ser inocuo. Primer punto, ¿no? Entonces hay que ser muy consciente de eso y no preguntarle a la vecina que tomaste para. Yo creo que tener conciencia del riesgo de los medicamentos en general, y que en términos de la prescripción médica, con la orientación, en principio del gran responsable de la terapéutica, que es el médico cuando prescribe, reconocer de que el mejor, orientador inicial en ese aspecto es el médico, pero que uno debe ser muy cuidadoso con respecto a los medicamentos. Y por otro lado, los medicamentos que nuestro sistema ha permitido a nivel regulatorio, que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, que es la ANMAT, los medicamentos de venta libre, también este concepto de que es riesgoso, por lo tanto tiene que ser algo, la ingesta de medicamentos, la incorporación a nuestro organismo de medicamentos debe hacerse con mucha responsabilidad. O sea que esto que uno circule por una especie de supermercadito modernísimo con un carrito e ir metiendo ahí todas las analgésicos y pastillas para dormir y otros para poder estar bien del intestino y para todo eso en todo caso no sería lo mejor. No, en absoluto. En ese sentido, en términos personales, yo siempre dije que pero que no está regulado en este sentido, de que los medicamentos de venta libre deberían ser bajo el expendio exclusivo del profesional farmacéutico. Es decir, que el medicamento que la administración, la ANMAT, dijo que pueden ser de venta libre, perfecto. Pero el expendio... Quien me lo da en la mano debiera ser un farmacéutico. Absolutamente. Pero eso no está regulado. Y no que yo vaya libremente. No está regulado. Ponga varias cajas en mi carrito. Yo creo que no, porque sí. También tendríamos que ser muy muy conscientes de que cuando uno va a un médico clínico, y digo clínico para generalizar, pero cualquier médico, lo primero que toma es su lapicera y el recetario. Dice, ¿qué está necesitando? Esta es la primera frase que dicen los médicos hoy en día. Es complicado, Yo creo que ese es un tema interesante. Creo que hay temas culturales. Absolutamente. Yo creo que en ese sentido, y en ese sentido aprendí muchas cosas de un maestro, el profesor Sier,
que cuando uno maneja exclusivamente el conocimiento farmacológico de laboratorio, sin incorporarlo al componente social, que no es lo mismo nuestra comunidad, que podría ser una comunidad oriental, con respecto al uso de medicamentos, uno debe tener en cuenta, sobre todo cuando se van a aprobar medicamentos de venta libre, las características sociales, ¿no es cierto? Porque en determinadas sociedades un medicamento que puede ser aprobado de venta libre va a generar, en función de las características de esa sociedad, menos riesgo que en otras. Y eso debe tenerse en cuenta, ¿no? Sí, yo creo que hay una frivolización de la cuestión médica, ¿no? Como tantas otras en nuestra sociedad. Sí. Pero por ejemplo, hay una cosa que estábamos conversando, que es el consumo de analgésicos en forma irresponsable. O sea, uno va a la farmacia, que es esa que funciona como supermercados, entonces recoge de la góndola los analgésicos y después va e incluso hay varias góndolas con opciones. Opciones. Bueno, para eso también le quería preguntar a Florencia Villar, que está en la mesa, desde su expertise, ¿cuál es la experiencia respecto de qué hacen las personas cuando van a la salita del barrio y con quién se encuentran? Sí, bueno, en realidad el objetivo de la salita es atender en las primeras instancias a la salud de los pacientes. La salud de los pacientes para justamente prevenir, ¿no?, la gravedad de algún síntoma. Y no que tenga que intervenirse con una medicalización o con una farmacología más severa, ¿no?, al organismo. Entonces nosotros en las primeras instancias lo que intentamos es educar al paciente en este sentido. Lo que vemos muchas veces es que, por supuesto, vienen ya habiendo consumido cierta cantidad de medicación que o bien se la proveen ellos mismos o vienen por consejo ¿no?, o alguna vez le recetaron y ellos siguen con la misma conducta de o sea que ante el síntoma no consultan, sino primero se primero consultan a algún familiar, generalmente, algún familiar, algún amigo que siempre además saben de todo, ¿no?, y recomiendan medicación. Brujito de Bulú. Claro, bueno, lo que pasa es que yo quería un poquito hacer pero no es una reseña histórica, pero entender que en este último siglo, como bien estaban comentando antes, ha habido un cambio rotundo en lo que es la atención de la salud. Antes era el brujito del barrio o el brujito del pueblo el que curaba con distintas pócimas, con distintas yuyos y no hierbas y palabras o métodos de curación que conocía solo él, que se los había transmitido su tío, su abuela, su pariente también. Pero era una cosa muy popular y que carecía prácticamente a veces de ninguna especulación comercial, ¿no? Era simplemente el objetivo de curar a la salud. Cuando cambia todo esto también, que tiene que ver con el momento histórico-político, el mundo capitalista y demás, se empieza a medicalizar esta salud y ahí interviene sí o sí también el mundo de las farmacéuticas con todo su desarrollo científico. Y ahí se empieza a convertir en un negocio la medicalización. Y por eso el paciente pasa a ser un cliente, ¿no? Ahí es cuando se convierte una cosa en la otra. Hoy por hoy, ¿no?, se está entendiendo, justamente por todos los riesgos que conlleva el consumo de medicamentos, que se estaba revalorizando el poder que tiene quizás volver a lo natural, ¿no? Porque, como decía el doctor Rotling, cada medicamento tiene riesgos porque todos los medicamentos son drogas, a fin de cuentas, y todos los medicamentos nos afectan en algún sentido. Y ahí está el peligro del libre consumo de muchos medicamentos para los cuales no necesitamos tener una receta. Y aún necesitando tener una receta, muchas veces en las farmacias se siguen vendiendo, como pasando por alto esta norma, ¿no? Claro, y no se tiene tampoco en cuenta con esta recomendación de los parientes o tal, y esto entendido de falta de peligro porque sea de venta libre, no se tiene en cuenta
la prescripción, es decir, cada 8 horas, cada 6 horas lo tomo, más o menos. Perché mi piace. Levanto la mano. Porque dentro del comentario, que en general estoy de acuerdo, hay un punto que me gustaría, digamos, creo extenderlo, que es cuando tú decías, digo tú, puede ser vos también, ¿no? Bueno, cuando vos decías que volver a lo natural, si volver a lo natural es tomar menos medicamentos, estoy de acuerdo. Uh-huh. Porque los principios activos naturales y sintéticos son farmacológicamente exactamente iguales en su potencialidad de riesgo. Uh-huh. Y voy a dar, porque yo creo que en ese sentido hay cosas culturales que conviene, digamos, a veces ir cambiando cuando no son la verdad. Creer que los medicamentos naturales son mejores que los sintéticos es un error absoluto, 100%. Y eso creo que es fundamental. Les cuento, ¿qué más natural que nuestra propia adrenalina? Uh-huh. ¿Y cuántos mueren o morimos como uh-huh. parte de la especie todos los días por nuestra adrenalina? O nuestra propia dopamina. Bueno, la dopamina hace más cosas. Hace más cosas. Sí, hace más cosas, sí, divertidas y otras no tanto. Pero okay. Curiosamente vos hablabas de que en 1850 comenzamos con el tema de el descubrir algunas características positivas del opio, y ahí comienza la historia de la farmacología. Perdón. Uh-huh. No, en 1850, uh-huh. digamos, en esa década, existe el inicio de lo que es la medicina experimental, okay. a través de los estudios, y fue un gran fisiólogo, Claude Bernard, que fue profesor de fisiología en París, y después fue incorporado a todas las academias prácticamente de París, desde la de ciencia, la Academia de Francia, etcétera, por sus méritos extraordinarios. Fue un hombre extraordinario en una época, digamos, clave, en el desarrollo potencial de lo que él inicia, que es la medicina experimental. Uh-huh. Porque antes de Claude Bernard existía fundamentalmente la medicina empírica. Bueno, esto que decía Florencia hace un rato, ¿no? Más o menos... Es la empírica. Y no quiere decir que en el 1860 ya hubo un cambio. Uh-huh. Se demoraron varias décadas hasta que aparece, digamos, fin del siglo XIX y principio del siglo XX, que el método científico en la medicina experimental se comienza a aplicar. Uh-huh. Sintéticamente, si me permiten, se los puedo comentar. Uh-huh. El experimento de Claudio Bernard, sin describirlo en detalle, descubre la relevancia de lo que se llama el grupo control. Él usaba el curare en un sapo. El sapo lo tenía extendido en una mesa de operaciones, le había disecado los dos miembros posteriores, serían, ¿no? Junto con el nervio que inerva el músculo que contrae las patas del sapo. Y cuando en esa época también la ciencia se desarrolla en función de otras ciencias, estaba disponible el electroestimulador, que ya había sido desarrollado. Entonces podía estimular el nervio, y cuando estimulaba el nervio se producía la contracción del músculo. Eso ya se sabía. Entonces él tiene esta preparación, imagínense las dos patas con los dos nervios, y entonces él estimula el nervio en la pata izquierda y produce la misma contracción que en la pata derecha en condiciones, llamémosle, iniciales, ¿no? A tiempo cero. Luego inyecta en una pata una sustancia que se sabía que producía parálisis, pero él quería saber el lugar donde tenía su idea, pero quería demostrarlo de alguna manera. El curare, una sustancia que es originaria de los aborígenes de América del Sur, que lo utilizaban para producir la parálisis a través del impacto de las flechas envenenadas en sus puntas en los animales que cazaban. Uh-huh. ¿No? Un desarrollo también muy interesante, ¿no? De cómo el ser humano ha podido desarrollar cosas para mejorar sus posibilidades de sobrevivir, ¿no? Bien, este curare allá en París, él inyecta el curare, y luego de que inyecta el curare en una pata, en esa pata, cuando estimula el nervio, no se contrae el músculo. Por supuesto que estimulando el otro sí se contrae.
Y después, si produce la estimulación directa sobre el músculo, él ve que se contrae, aunque tenga curare. Ahí demostró que el curare estaba actuando entre el nervio y el músculo, en esa época, 1850. Después la biología molecular demuestra que efectivamente cuando uno estimula el nervio se libera una sustancia que es el neurotransmisor, que en ese caso es la acetilcolina, son estos neurotransmisores, digamos que tenemos múltiples en el cerebro, en distintos sectores, pero en el músculo estriado, el neurotransmisor en todos nuestros músculos estriados es la acetilcolina, que actúa sobre determinados receptores que se unen y que de esa manera promueven después una serie de cambios, sobre todo entra el calcio y se contrae el músculo. Esto, el curare, selectivamente se une al mismo receptor, impide que la acetilcolina llegue al receptor, ¿no? Es un bloqueante de los receptores de la acetilcolina, el curare. Pero lo más interesante es que él, sin darse cuenta de alguna manera, al tener un grupo control y un grupo donde se produce el efecto, nace la medicina experimental, que después cambió, digamos, porque uno puede hablar digamos, de muchos aspectos del desarrollo de los medicamentos, de la industria farmacéutica y demás. Pero hay un hecho fundamental que debe ser reconocido. Yo digo que los seres humanos tenemos muchas cosas, y esto podría ser también a lo mejor incorporado a las compañías, que suma algebraica. La suma algebraica a nivel de nuestra especie es que aumentó la esperanza de vida por muchos factores, pero ninguna duda por muchos medicamentos que generan curación, ni hablar de los antibióticos. Obviamente. Bien, entonces, para terminar, se crea el método científico, porque a partir de él, y sobre todo ahora, los ensayos clínicos exigen el grupo control, el grupo sin curare, digamos, de aquel experimento, y el medicamento nuevo que queremos aprobar. No, yo quería hacer igual una aclaración, que yo, muy lejos de demonizar la medicación, o sea, estoy totalmente a favor y entiendo absolutamente toda la evolución que ha traído, porque, por ejemplo, es súper importante el cambio que trajo a nivel psiquiátrico la medicación. Antes las intervenciones con personas que tenían problemas psiquiátricos o psicopatologías era muy cruenta, ¿no? O sea, la solución era encerrarlos en asilos y, bueno, mantenerlos atados, y tenían ciertas técnicas de verdad terribles. Sin embargo, con la medicalización incluso se los ha podido integrar en la sociedad, ¿no? Entonces, es espectacular todo el avance que trajo, y como bien dice, ha estirado y ha alargado la esperanza de vida de la población. Pero nosotros, yo en mi métier, lo que nosotros hacemos en realidad, y a lo que quería enfocar el tema, es que vamos hacia el cambio de estas conductas que generan la enfermedad. Nosotros somos pro, ¿no?, el cambio de estas conductas para sí desmedicalizar también, pero generar salud a partir del cambio de conductas, ¿no? Esto es algo que se prioriza. Y creo que en este sentido igual también falta información a nivel social de la sociedad de cuáles son los riesgos, como decíamos, de incorporar o ingerir cualquier tipo de estas drogas que son muchas veces de venta libre, ¿no? Coincido plenamente. Lo que pasa que muchas veces digamos, la gran frase médica primum non nocere no se cumple, y muchas veces por nuestros hábitos, ahí está lo social, resulta difícil para un médico no prescribir ningún medicamento ante una consulta. Porque entonces te consideran que no sos buen médico, si no le prescribiste nada. No me dio nada, ¿cómo? Me tendría que haber dado algo. Es un placebo prácticamente que le estás dando. Antes se tenía más en cuenta, me parece, la intervención de lo que era el médico de familia, ¿no?, que conocía toda la evolución de ese paciente y estaba como más detrás justamente de toda su historia y de toda la familia, y entonces intervenía desde otro lugar, incluso con consejos. Hoy no, hoy está mucho más el especialista de cada una de las ramas de la medicina, y justamente su métier es y medicalizan, no van a la causa del problema, ellos van a amortiguar esa consecuencia. Le tiro una pastillita. Rodolfo, vos empezamos a hablar sobre el tema de los analgésicos, que yo creo que eso se ha producido muertes, por ejemplo, famosos han muerto por los analgésicos. Michael Jackson murió por un... Y acá Ricky Ford.
Sí. internado en una de las mejores clínicas de Buenos Aires, muere por un exceso Altamente a tóxico. consecuencia de exceso de analgésicos y opiáceos y demás, ¿no? Contanos un poquito qué es lo que está pasando con el tema de los analgésicos, qué pasa con el tema de la venta libre, qué pasa con la cuestión de la automedicación. Bien, el tema de los analgésicos, también denominados antiinflamatorios no esteroideos, que históricamente tenían como medicamento así, digamos, clave, por eso también se los denominaba aspirinosímiles, por la aspirina, el ácido acetilsalicílico, que fue el primer medicamento que se comercializa, como habíamos dicho, con el incremento de manera muy significativa de estos medicamentos con características de venta libre, en nuestro medio se ha, a su vez, incrementado de manera marcada la automedicación. Y la automedicación con los antiinflamatorios no esteroideos depende de, digamos, de qué sector etario uno puede analizar, pero, por ejemplo, y esto con el incremento significativo de la esperanza de vida en nuestra población, ahora es muy frecuente que pacientes de más de 80 años vayan a los consultorios, es un comentario frecuente de los colegas que tienen pacientes de más de 80, más de 90 y demás, donde los problemas reumatológicos de distintas, fundamentalmente de artrosis, promueven un consumo excesivo de estos medicamentos que pueden generar a su vez interacciones importantes con otros tratamientos habituales en estos pacientes, o generar efectos adversos mucho más relevantes en este tipo de pacientes gerontes. Yo diría que en el campo, digamos, de la geriatría es donde la automedicación puede generar riesgos de hemorragias gastrointestinales con estos medicamentos. Todos estos son gastrotóxicos, son todos nefrotóxicos y además pueden en pacientes hipertensos graves o no tratados adecuadamente favorecer un aumento de la acción, disminuyen el efecto de los antihipertensivos. Sí, usted nos comentaba antes de que saliéramos al aire que desde 1899 se conoce la aspirina y ha tenido una evolución muy favorable en muchos aspectos y tiene todo ese aspecto negativo que está señalando, ¿no? O sea sí, que nos tomamos una cafeaspirina o una vallaspirina todas las mañanas y no y nos estamos damos fantásticos y la tomamos porque la tomamos, ni siquiera nadie nos la recetó. Lo que no se tiene en cuenta es que tenemos dos grandes filtros, o dos filtros súper importantes en nuestro cuerpo, que es el hígado y los riñones. Entonces, que nos receten un medicamento cada 6 u 8 horas significa que ese medicamento ingresa a nuestro organismo, pasa por estos filtros y se retiene, ¿no? Y se va como desparramando, para hablarlo en términos fáciles de entender, desparramando por el resto del cuerpo y haciendo su efecto en ese lapso de 6 u 8 horas. Es lo que tarda en irse desparramando por el resto del cuerpo y hacer su efecto. Si yo administro más medicación, más dosis de la que corresponde, ¿no? O cada menos tiempo, se satura el hígado y los riñones. Entonces, lo que hago es enfermar al hígado y a los riñones y dejan de tener su capacidad de filtro. Y ya todo lo que luego uno ingiere pasa a ser venenoso porque el hígado está mermado y los riñones en su capacidad de filtrado. ¿Sí? Entonces, si estos dos filtros no funcionan en nuestro cuerpo, no hay vida, no podemos vivir. Este es el riesgo que tiene el consumir analgesia y ciertos medicamentos así. ¿A qué le llamaron con tanta AINES libertad. ustedes hace un ratito? Sí, antiinflamatorios no esteroideos. Claro, Sí, claro. para diferenciarlo de los corticoides. Ajá. ¿Qué? Es una sigla Sí. con la cual nosotros entendemos que son analgésicos de baja complejidad. Digamos, luego hay otros, como son los derivados de los opiáceos, que son analgésicos mucho más fuertes, que no son de venta libre, los AINES sí. Y se dan estos otros analgésicos para intervenciones quirúrgicas y en otro tipo de Rodolfo, ¿cómo problemática. se estamos manejando con esto? Digamos,
para la educación, para la salud. ¿Vos ves que hay una falencia en este asunto? ¿Hay una especie de encierro? Sí, no, yo creo que en una época la ANMAT, la administración que regula los medicamentos en el país, tenía una comisión especial para la aprobación de la publicidad de medicamentos de venta libre, y eso, digamos, se deshizo, desapareció la conformación de esa esa comisión. La ANMAT sigue teniendo potestad de eventualmente hacer alguna evaluación de las propagandas que se hacen de los medicamentos de venta libre, pero creo que funcionaba, a pesar de que en la Argentina sabemos históricamente que cuando se constituye una comisión es para no hacer nada. Para no hacer nada. Yo en el caso de esta comisión, de la que yo participé activamente un tiempo relativamente corto, funcionaba. Es preocupante porque los publicitan medicamentos a cualquier hora del día en programas absolutamente, en programas de digamos, muy masivos. Medicamentos para la artrosis, medicamentos para montones de famosa hepatalgina, dolencias. Sí. No, pero ahora para la artrosis, sí, y para dolencias que se supone no son tan fáciles de, digamos, de diagnosticar, ¿no? Y ni que hablar de pastillas que mágicamente te hacen dormir. Y esto lo publicitan los comunicadores en programas sin ningún basamento científico. Y está liberado el tema. Ese es yo creo que sería bueno. Es decir, yo creo en los procesos regulatorios en términos de medicamentos. Y ese mecanismo regulatorio era mucho más eficiente y era mejor para nuestra comunidad que la libertad y que la definición ética del tipo de publicidad la hagan exclusivamente los laboratorios. Yo noté una cosa, si vos me decís el desarrollo de los medicamentos, ¿no? Que hubo un periodo donde los laboratorios hacían medicamentos que tenían pocas diferencias en cuanto a los específicos que contenían, pero había unas grandes diferencias de precios, de acuerdo a que le ponían un elemento más, y eso llevó a la decisión de establecer el mecanismo de los genéricos para evitar esta manipulación del mercado. A tu juicio, ¿qué es lo que pasó con los genéricos? ¿Están funcionando? ¿No están funcionando? Hay laboratorios que tienen, porque no es lo mismo consumir un medicamento de un laboratorio que de otro laboratorio, aunque sea la misma droga. Uno siente que los efectos son diferentes. ¿Qué es lo que está pasando con eso? ¿Vos lo has estudiado, lo has visto? No, bueno, nosotros podemos analizar qué es lo que ocurre en el armamentario terapéutico del país. Es decir, nosotros tenemos varios miles de principios activos, ¿no? de moléculas activas, de drogas. El medicamento es la droga hecha comprimido, con determinada concentración, ¿no? Entonces, puede haber más de 10.000 medicamentos, pero principios activos, ahora estamos hablando de 2.500 principios activos aproximadamente, que hay en nuestro armamentario terapéutico. De ellos, hay un número muy significativo de principios activos que la industria argentina, la industria fundamentalmente nacional, luego que se perdió ya la patente, los hace en sus plantas, y son los medicamentos con nombre genérico. Con nombre genérico. El genérico, en términos riguroso, es aquel que demostró que es igual en términos fundamentalmente de lo que comentaban anteriormente, que es que el medicamento, sobre todo los medicamentos por vía oral, que se absorben, se distribuyen en el organismo, se metabolizan y demás, uno puede ver la evolución de ese medicamento en sangre, y si es igual al medicamento original, uno dice que tiene una bioequivalencia aceptable desde el punto de vista estadístico, y se lo considera genérico.
Ese es el medicamento genérico, el que aprobó la bioequivalencia. La ANMAT, como ente regulador, ha exigido la bioequivalencia de medicamentos riesgosos, riesgosos y de significado terapéutico, como podrían ser los antiepilépticos. Pero luego, la reglamentación de la bioequivalencia al resto, y por ejemplo de los AINES, prácticamente ninguno tiene los estudios de bioequivalencia. Bueno, o sea, no tenemos reglamentación respecto de hacerle esta bioequivalencia a todos los medicamentos. Tenemos, pero el tema es el cumplimiento de las reglamentaciones. Qué raro que no se cumplan las reglamentaciones. Por ejemplo, mi madre es farmacéutica, ¿no? Sí. De toda la vida. Y siempre dice, mira, tenés que comprar de tal laboratorio, porque si compras de tal laboratorio... Sí. Es placebo. No funciona. Y uno ve que el específico es el mismo. Sí. Pero, ahora, si no existe el control para decir, bueno, está bien, tiene el mismo nombre, pero tiene el mismo efecto, claro. Y yo me encuentro entonces con que la posibilidad de que me metan el perro... Bueno, legalmente es muy importante, también ¿no? hay una, o sea, bueno, en principio puede ser que todo sea parte de nuestra imaginación, pero muchas veces se dice que nosotros los países del tercer mundo, países emergentes, somos como los conejillos de India de los laboratorios y nos meten cualquier cosa y prueban con nosotros a ver si las cosas les van bien o les van mal. Eso por un lado. Y por otro lado, esta baja calidad de los medicamentos genéricos. Entonces, el gran público dice, yo no quiero el genérico, dame tal cosa, dame de tal laboratorio. Quiero hacer un comentario. Uh-huh. Así como no se cumple de manera adecuada uh-huh. estas reglamentaciones del ANMAT, el ANMAT, que es un ente relativamente nuevo, el ANMAT se crea en el año 1992. Uh-huh. ¿No? Menem lo hizo. Menem lo hizo. Es una obra buena. Sí, pero Menem lo hizo. Una a favor. Sí, exacto. Y que además encontró las personas adecuadas, y a nivel de la ANMAT el profesor Bacerque, que fue un gran primer director de la ANMAT. La ANMAT, a través de su instituto evaluador de la calidad de los medicamentos en términos farmacéuticos, que es el INAME, Instituto Nacional de Medicamentos, ha generado en el transcurso de estos 27 años, ha generado una mejoría extraordinaria de la calidad de la producción farmacéutica en la Argentina. Y eso de alguna manera equilibra un poco la mala fama. No, pero sobre todo en el sentido de que no son en muchos casos genéricos en un sentido riguroso, pero la calidad de la producción es buena, seguro, y entonces las probabilidades de que con el estudio de bioequivalencia entrarían por el camino y la puerta adecuada, uno puede prever, aunque no con esto estoy diciendo que no se haga la bioequivalencia, pero también tenemos que decir que la calidad de la producción de los medicamentos en las plantas argentinas, gracias a la ANMAT, mejoró extraordinariamente. Sí, obviamente creo que es una tara nuestra de los argentinos que todo lo que venga de afuera es mejor que lo que podemos producir nosotros, ¿no? Es una tara nuestra, ¿no? En ese sentido no somos para nada nacionalistas, siempre decimos que lo que viene de afuera es mejor que lo nuestro y demás. Pero yo quería hacer mención a algo que probablemente usted nos pueda ilustrar un poquito, y es que el PAMI ha sido siempre el mayor comprador de medicamentos en el país. Creo que el 40% de los medicamentos del país los compra el PAMI o pasan por el PAMI. En una época el PAMI pagaba cualquier cosa y si el PAMI paga cualquier cosa, obviamente eleva el precio de los medicamentos para toda la población. ¿Usted entiende que PAMI hoy está actuando de la misma manera o ha mejorado un poco? En realidad no es un tema que yo lo he estudiado como para poder responder en el sentido de si ha mejorado un poco. Uh-huh. Lo que sí puedo decir en un sentido, digamos, también que haría a los aspectos regulatorios del precio, en alguna medida. Bueno, estamos en un mundo donde acá se ha decidido que el precio, digamos, está liberado, ¿no es cierto? Uh-huh.
Sí, pero si yo compro el 40% del paquete, pero el PAMI más o menos, yo creo que no sé qué es lo que está haciendo. Yo sé que en este momento el PAMI ha conseguido una disminución altamente significativa del valor y del precio de los medicamentos en la nueva gestión. Lo que no sé cuáles han sido los parámetros, porque yo creo que uno de los elementos claves es tener algo que no es fácil y que tampoco sé ni siquiera los pasos, pero que es tener una idea del costo. Tener una idea del costo para decir cuánto vale. Yo creo que ese sería un elemento, llamémosle, clave para poder hacer esa negociación, que seguramente algunos de estos aspectos han sido tenidos en cuenta. Bueno, el tema de los costos en este país siempre han sido como una caja de Pandora a la cual no tenemos acceso, ¿no? Porque las tarifas de los servicios públicos, los medicamentos, nada se sabe cuánto cuestan, pero sí, aumentó el dólar, aumenta todo y marche preso, pagamos lo que haya que pagar. Pero bueno, estos serán temas... Mira, yo creo que hay una cosa que a todos nos ha pasado, porque todos lo hemos atravesado personalmente o a través de un pariente, que son los famosos medicamentos oncológicos. ¿Se ha progresado sustancialmente en la materia o hay una diversificación de medicamentos oncológicos que no condice con las necesidades terapéuticas? Esa es una. Y luego, ¿hay un suficiente control de esos medicamentos cuando se lanzan al mercado, atento a las denuncias que ha habido en los últimos tiempos? Bueno, la oncología ha tenido desde el punto de vista del desarrollo de los nuevos medicamentos para las terapias oncológicas, ha tenido un cambio sustantivo en los últimos 15 años. Porque pasando de los clásicos medicamentos oncológicos que todavía se manejan para determinadas afecciones oncológicas, cuyo mecanismo de acción eran fundamentalmente los denominados citotóxicos, es decir, que eran sustancias que producían, digamos, la destrucción celular, y se utilizaban los fármacos que producían algún efecto más evidente, más relevante en las células tumorales de ese determinado proceso neoplásico. De ese armamentario de citotóxicos, algunos de ellos han sido y siguen siendo muy relevantes, como por ejemplo el cisplatino. El cisplatino cambió la evolución del cáncer de testículo y aparte de 1975, mejoró sustantivamente digamos la respuesta del cáncer de ovario y de otros cánceres de alta velocidad de multiplicación celular. Fue relevante también el tratamiento de otros tumores importantes, pero recién hace 15 años comienza un nuevo enfoque en la terapéutica basado en el avance conjunto, digamos, de la biología molecular y del conocimiento de la multiplicación celular, donde la farmacología clásica, que era en el campo oncológico eran los citostáticos o citotóxicos, y en los campos fuera de lo oncológico eran sustancias que actuaban sobre receptores, ¿no? Como el curare, bloqueaba el receptor en la membrana plasmática. Es decir, que la célula no es que se modificaba en su posibilidad de multiplicarse o no. Cuando se encuentran los caminos de la multiplicación celular, se encuentran lo que son los blancos terapéuticos. Y también con la aparición de la relevancia de la inmunología en la regulación de la multiplicación celular. Y ahí aparecen fármacos que se considera hoy inmunológicos, inmunooncológicos, que han generado alto impacto en algunos tipos de cánceres de manera muy significativa, y cánceres que antes eran totalmente resistentes a los citotóxicos, como los cánceres fundamentalmente de intestino grueso, también algunos cánceres de pulmón, los cánceres de los tejidos linfoides. Hoy en día existe una especialidad que es la oncología clínica, con un grado de satisfacción muchísimo más alto en la respuesta de los pacientes que lo que ocurría hace 2 décadas.
Es decir, que la diversidad representa un cambio real, no es un cuento, no es un negocio. No es un maquillaje, no es un maquillaje que te dan lo mismo. No es todo tan simple. ¿Por qué? Porque con el avance de estos tratamientos aparecen ahora situaciones donde hay todo un debate. Primero, el costo de estos medicamentos es altísimo, ¿no? En primer punto, ¿no? Que lo que hace un gran tema de debate, el costo de estos medicamentos, y algunos de estos medicamentos promueven, por ejemplo, un incremento de la sobrevida de 2 meses, sí, por decir un número, 3 meses. Y ahí entonces comienza de debate ético, que puede ser desde el punto de vista del médico, del debate económico, del debate del Estado en términos del financiamiento a través de las obras sociales. Digamos, hay todo un tema, y ahí no hay es un todo tema, curación, sí, o gran sobrevida. Claro. No, y ahí hay también un tema moral, ¿no? Y ahí creo que la respuesta vale también para que Florencia desarrolle un poquito, que le ha tocado trabajar con enfermos terminales, y hasta qué punto la familia acepta que por esos 2 meses de sobrevida a una persona la sometan a hacer un conejillo de Indias, ¿no? ¿Qué piensa la familia ante la alternativa de que me lleno de medicamentos? Claro. Bueno, en realidad hay distintas posturas, y es cierto lo que decía también el doctor antes, que a través de este proceso en el que se ha hecho parte de la ciencia, en la evolución de la medicación, todo es a nivel de prueba y error también, ¿no? Entonces se pueden hacer estudios científicos y experimentales en ratas, en distintos animalitos, pero a fin de cuentas no tienen la misma respuesta que un organismo. Entonces todo eso ha evolucionado en cuanto a la intervención que se ha hecho con los medicamentos que había. Entonces, el desarrollo de los cánceres es un desarrollo anómalo de células que hay en distintas partes del cuerpo. Entonces, las distintas intervenciones de esta medicación específica para el cáncer intervienen en la reproducción celular, en las distintas fases de la reproducción celular. Puede ser en las membranas, puede ser en los receptores, en distintas partes. Esto se ha podido ir viendo. Es eso, en el desarrollo de las distintas enfermedades y en las distintas intervenciones que hubieron. De última, siempre va a haber un conejillo de Indias. Sí. Pero ¿cuánto o sea, en tu experiencia, las familias? Es muy amplio cuál es la respuesta de los familiares, incluso de la persona, porque es muy subjetivo justamente esto, porque lo que se intenta es tener participación tanto de la persona como de los familiares para llevar un tratamiento adelante. Y entonces en este sentido es bastante subjetivo. Lo que se suele recomendar es no encarnizarse, ¿no? con la situación. Si uno ve que la progresión, ya hay como estudios de cuál puede ser la posible evolución de esa enfermedad, ya se sabe, según cómo uno ve la evolución de ese cáncer y esas células, cómo puede determinar, entonces se aconseja. Claro, Sí, ¿hasta qué punto seguir dando medicación que no va a llevar a ningún las familias fin? se empiezan a volver locos y si Sí. no lo tratan, Creen que hay soluciones, lo van a matar y qué sé yo, y que es un negocio, Sí. y empiezan terminan las trompadas. Eso se ve bien en Sí. provincia de Buenos Aires. Se cree, a veces uno se quiere agarrar a un clavo ardiendo en la desesperada, ¿no es cierto? Y bueno, y a veces se entiende que los médicos cuando dicen no recomendamos nada más es que no se quiere hacer nada, y en realidad a veces no hay nada más que hacer, pero eso es difícil de aceptar, ¿no? Entonces es todo un proceso de duelo en el que entra la familia y el paciente. Y ahí empiezan los negocios, que yo les doy más por los 2 meses o el mes más, es todo es un círculo Cuando terrible. cuando hay, bueno, una contención desde otro lugar, que es lo que debe ser, el equipo médico debe aconsejar que no se lleve adelante un procedimiento cruento con el paciente y que hay un límite, ¿no? Entonces esto, a pesar de la respuesta de la familia, uno tiene que priorizarlo, ¿no? Y no caer en el comercio de te pongo cualquier cosa porque
tengo que venderte una droga. Sí, yo te tengo que vender una prótesis. Claro. Bueno, creo que estamos ya sobre el borde. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por Un venir. placer. Y bueno, Queda mucho por hablar. Es un tema arduo y es un tema muy vinculado a lo que nos pasa a cada uno de nosotros, o sea que es muy sensible. Pero bueno, gracias por venir, gracias por conversar con nosotros de estas cosas que no son fáciles. Y bueno, nada, a ver, Mario, habías propuesto alguna música para cerrar, algo más alegre, Walsh, pero básicamente lo que nos queda es no nos automediquemos. Cuando hablamos de un medicamento, hablamos de algo que afecta no solo para bien, sino también para mal en nuestra salud. Prevención ante todo, cuidados preventivos ante todo, sí. Y consultemos antes de meternos nada raro a la boca.